Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. Hay una creencia hoy en día en la iglesia que una persona puede aceptar a Cristo por medio de repetir unas palabras en una oración confesando su pecado a Dios. Y en hacer esto, esta persona traslada del reino de Satanás al reino de Cristo. Esta persona ya no es un hijo del diablo, sino es un hijo de Dios yendo al cielo. Y la persona quien guía a esta persona en esta oración del pecador, después da confianza a la persona quien dijo las palabras, diciendo, ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora no es necesario preocuparse que te vas al infierno. Confesaste tu pecado, ahora eres un hijo de Dios, un hijo del reino. Esta creencia, esta doctrina, se llama fe barata, porque no obra en el corazón. Es algo solamente del conocimiento. Es algo solamente que se trata del cerebro. Pero las palabras de la Biblia son muy diferentes. Las palabras de la Biblia dicen, hay que nacer de nuevo, de arriba, hay que nacer otra vez. Pero esta creencia no toma en cuenta esto. Esta creencia no toma en cuenta el hecho que la persona quien recibe a Cristo recibe un corazón nuevo en la regeneración y que la vida es completamente diferente. Lo que vemos con la mayoría de estas personas, casi todos, es que después que repiten estas palabras, ni llegan a la iglesia. Otros que vienen a la iglesia son bautizados, el próximo día domingo vienen, están bautizados y después desaparecen. Y todo el tiempo ellos piensan que son hijos de Dios. Esta doctrina de fe barata es contra las palabras de Jesús. Es contra las palabras del apóstol Pablo. Y es contra las palabras de Santiago, lo que vamos a ver esta mañana en capítulo 2 de su epístola. Muchos tienen problemas con las palabras de Santiago. Muchos que creen en esta doctrina de la fe barata tienen problemas. Porque ellos quieren explicar estas palabras en una manera que no pensaba el autor Santiago. Ellos quieren decir que una persona puede confesar solamente con su boca y recibir la salvación, ser un hijo de Dios. Y esta persona no necesita obras. Esta es la doctrina de salvación tan grande por Charles Ryrie. Dice que el arrepentimiento no es necesario para la salvación, para la conversión, para la regeneración. Esto es muy diferente que lo que dice Santiago. El asunto no es difícil de entender. La fe verdadera, es un cambio tan grande. Cuando una persona pasa de no tener fe en Jesús, ahora es regenerado y a causa de esa obra que Dios ha hecho en el corazón, ahora tiene fe, lo que es un don de Dios. Esta obra es tan poderosa, una obra divina, que la persona no queda igual. La persona es muy diferente. Y vemos esto en su vida. Hay un gran cambio en su vida. La regeneración es tan poderosa que la persona no puede quedar lo mismo. La persona cambia. El resultado de esta fe siempre es obras. La persona tiene fruto. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? El árbol que no lleva fruto será quemado, cortado y quemado. Lo que significa que una persona sin obras ni tiene fe. Es un árbol muerto.
es una persona quien va al infierno. Hay que llevar fruto. Hay que tener obras. Esta es una evidencia de la fe. Esto no es la fundación de la salvación. La Biblia está muy clara. Martín Lutero tradució la Biblia y en hacer esto, su creencia de salvación únicamente por medio de la fe, justificación por la fe, pasó a muchas naciones. Esto antes era una doctrina escondida, porque las personas no tenían la palabra de Dios para leer. Ellos confían en otros para darles la palabra. Pero en esta época en que nosotros vivimos ahora es muy diferente. Y por eso, ahora la fe cristiana ha extendido a muchas naciones, porque ahora las naciones tienen la palabra de Dios en sus manos. La doctrina, una de las 5 solas de la Reforma, era sola fide o sola fe, o que somos salvos únicamente por medio de la fe. Esta es la doctrina bíblica. Pero la fe nunca es sola. La fe verdadera tiene obras. Hay evidencia de la fe. No solamente palabras. Yo creo en Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Estas palabras en muchos casos son vacíos. Ahora, abre la Biblia a Santiago capítulo 2 y vamos a leer desde versículo 14. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En versículo 14, Santiago hace una pregunta. Y todos los versículos hasta el fin del capítulo se tratan de esta pregunta. En versículos 15 y 16, Santiago da un ejemplo sobre la pregunta. En 17, contesta la pregunta. En 18, prueba la respuesta. Y en 19, da otro ejemplo de los demonios que creen en Dios. En versículo 20, él repite su tema principal. Y en 20 a 23, da otro ejemplo de Abraham. 24, otra vez repite el tema principal. Y en 25, da un tercer ejemplo. Y en 26, por la tercera vez, da su respuesta a la pregunta en versículo 14. Entonces, la pregunta que todos los versículos se tratan hasta el final de este capítulo es esta. Si una persona dice que tiene fe, ¿podrá la fe salvarla? Y la respuesta que él da es que si esta fe
no está acompañada por obras, la respuesta es no. Y esto es lo que Él va a probar aquí en este capítulo. Hay algo importante que necesitamos ver aquí. Santiago aquí está hablando acerca de personas que se llaman profesores. Estas personas que profesan ser cristianos, dicen que son cristianos, dicen con su boca que tienen fe. Es como esa persona que repite las palabras. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús murió por tus pecados? ¿Tú crees que tú eres un pecador? ¿Tú crees que Jesús te puede perdonar? Pide perdón a Jesús y te vas al cielo. Es como estas personas que dicen con su boca que tienen fe. ¿Podrá esta fe, si no tiene obras, salvar a la persona? Estas personas que son profesores, que dicen con su boca que tienen fe, pero en realidad no tienen fe. Muchos están en la iglesia hoy en día. La iglesia, desafortunadamente, ha cambiado mucho en estos 500 años desde la Reforma. La adoración y el culto ya no es santo. Ahora, muchas iglesias han adoptado su adoración a lo que quiere el mundo. Y el propósito de muchos es llenar la iglesia. Quieren que las personas asistan. Y esta es una buena manera para que las personas asistan a la iglesia. Para darles lo que quieren. Para traer cosas del mundo adentro de la iglesia. Pero el resultado es una falta de santidad. Tienes estas personas que dicen que son hijos de Dios. Que dicen que tienen fe. Pero es una fe vacía. Es una fe muerta. Es una fe que no obra. Tienen varias razones para asistir a la iglesia. Algunos asisten para ver a chicas. Otros porque les gustan tocar la guitarra y cantar. Hay muchas razones que la gente asiste a la iglesia hoy en día. Pero la única razón para asistir a la iglesia es ¿qué? Es para ofrecer adoración a Dios. Es para alabar a su santo nombre. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Puede la fe que Él dice que tiene salvar a esta persona? Esta es la pregunta de cual todos los siguientes versículos se tratan. Ahora leemos versículos 15 y 16. Si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Aquí es el primer ejemplo. Un ejemplo de una persona que dice que tiene fe, pero en realidad no tiene fe. Es un profesor, es un falso creyente. Y puede ser que esta persona está engañada también. Hay muchos en la iglesia hoy en día que piensan que son hijos de Dios, pero en realidad no son. Santiago también habla de esto antes. Entonces, aquí vienen personas que necesitan, son pobres. Ahora, hoy en día hay muchos pobres en todo lado. Y yo antes entraba a la cárcel y predicaba, enseñaba, hice amigos con ellos que congregaban. Y ahora estas personas, estos hombres, muchos han salido y ellos me ven, que yo estoy aquí en la ciudad y ellos andan en el centro. Y son hombres jóvenes, son hombres fuertes y están sin trabajo. Pero no es que no pueden encontrar trabajo, es que no quieren trabajar. Estas personas vienen a donde mí y dicen, dame dinero, no tengo ni para comprar un pan, no tengo. Dame dinero, ayúdame. De esto, Santiago no está hablando. El apóstol Pablo en Tesalonicenses dicen que si una persona no va a trabajar, esta persona no va a comer. Entonces nosotros necesitamos utilizar juicio. Si hay una persona que está echado a la puerta de un supermercado y esta persona solo tiene una pierna, esta persona no puede trabajar.
Es muy diferente que el joven que tiene 2 manos, 2 piernas, es fuerte, que puede trabajar. Situación es muy diferente. Santiago, en el tiempo de él, ¿qué estaba pasando con las personas? Persecución. Los judíos en esa época estaban echados fuera de la sinagoga. No podían comprar, no podían vender. ¿Cómo van a sobrevivir? Por eso, algunos querían regresar al judaísmo, querían dejar atrás a Cristo para dejar atrás la persecución. Para ellos que decidieron a seguir a Jesús en medio de la persecución, yo voy a seguir a Jesús, no importa qué prueba viene, me voy a quedar fiel. Estas personas sufren. Puede ser que no tienen ropa, no tienen comida. Entonces estas personas vienen diciendo que estoy desnudo, no tengo nada, ayúdame. ¿Y tú tienes? ¿Y no le das? Santiago dice, ¿de qué aprovechará? Esta no es fe. Esta no es fe verdadera. Y Santiago utiliza la palabra hermano para estas personas. Son hermanos en Cristo que vienen. ¿No le vas a ayudar? ¿Esta es fe? ¿Esto es lo que dice Cristo en su palabra? En ninguna manera. En versículo 17, él continúa. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Muerta. La fe es muerta. O sea, la fe no existe. Versículo 14 da la pregunta. 15 y 16 da un ejemplo. 17, aquí está la conclusión. Aquí está la respuesta. Esta fe es muerta. Esta fe no existe. La fe obra. La fe verdadera tiene evidencia que está ahí. Como una persona viva que vemos caminando. Vemos comiendo, vemos durmiendo, es vivo. Una persona muerta, no vemos nada. Porque no hay nada allá. No importa cuántas veces la persona asiste a la iglesia, no hay fe. Y sin fe, el hombre es un incrédulo. No puede ir al cielo, no va a recibir perdón de pecado, porque falta la justicia de Jesucristo. El amor es el fruto del Espíritu más grande de todos. Y una persona sin amor es una persona sin fe. La fe obra. Santiago prueba aquí que esta persona falta amor, falta misericordia. No es un hijo de Dios, sino un hijo de Satanás. Versículo 18 continúa diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago continúa el argumento que hay evidencia de fe. Y que la evidencia de la fe son las obras. Santiago está diciendo, a menos que tú tienes fruto, no tienes fe. Tú eres como ese árbol que no da fruto, que será cortado y echado al infierno. No eres un creyente. Tú puedes decir todo el día que tú tienes fe. Tú puedes memorizar la escritura. Pero si no hay acciones, si no hay evidencia de un corazón cambiado, y si tú no eres una persona diferente que eres antes de creer en Jesús, ¿sabe qué? No eres un hijo de Dios. Podemos leer lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7. En el Sermón del Monte. Mateo 7, versículos 15 a 19. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo da frutos buenos. ¿Qué está diciendo Cristo? Y 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Que podemos conocer
a las personas por su estilo de vida. ¿Tiene una vida santa o no? Regresemos a Santiago capítulo 2. Y aquí Santiago nos da otro ejemplo. En versículo 19. Tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La fe no es algo solamente que existe en el cerebro. Muchas personas creen en Dios. Muchas personas creen que Dios existe. Los demonios creen que Dios existe. Los demonios saben que Dios es verdadero. ¿Pero los demonios son salvos? No. Muchas personas que creen que Dios existe tampoco son salvos. ¿Y por qué? Porque no tienen fe en Dios. Fe es algo que no es solamente intelectual, sino existe en el corazón. Incluye la voluntad de la persona, incluye la emoción de la persona y también incluye el elemento intelectual de la persona. No es solamente intelectual, sino es más profundo. Llega a la raíz de la persona, a su corazón, la voluntad, la emoción y el cerebro. Pero los demonios no tienen emoción para seguir a Dios. Los demonios no tienen una voluntad para seguir a Dios, sino rebelar contra Dios. Pero sí tienen el conocimiento en su cerebro. La fe es muy diferente con conocimiento en el cerebro. ¿Tú crees que Jesús es el Salvador del mundo? Sí. ¿Tú crees que tú eres un pecador? Sí. ¿Tú quieres ir al cielo? Sí. Repite estas palabras, ya eres un hijo de Dios. La fe es mucho más que saber estos hechos. Tiene que llegar al corazón. Hay que nacer otra vez de arriba. Es un nacimiento espiritual. Esto es lo que Santiago está enseñando en estos versículos. En versículo 20. Él continúa. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Esta es la segunda vez que Santiago dice que la fe que no tiene obras es muerta. O sea, no existe, no puede salvar. Y esta palabra para hombre vano es fuerte. Significa vacío, sin verdad, sin poder, defectuoso, malo, equivocado. Santiago está diciendo que la persona que se jacta sobre su fe y no tiene obras es sin Dios y un hijo del diablo. Leemos en las Escrituras que Dios dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Podemos saber si amamos a Dios, si estamos siguiendo una vida de santidad, si guardamos los mandamientos de Dios. Versículo 21. Santiago continúa. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora Santiago da 2 ejemplos del Antiguo Testamento para probar su argumento. Y el primero es Abraham y el segundo Rahab. Estos versículos son la razón que Martín Lutero quería quitar el libro de Santiago de la Biblia, porque una llamada de la Reforma era sola fide, sola fe. Somos salvos únicamente por medio de la fe. Y sabemos que la Biblia no es contradictoria. El apóstol Pablo está bien claro que somos salvos únicamente por medio de la fe. Recibimos la justicia de Cristo por medio de la fe y no por obras. El apóstol Pablo repite otra vez y otra vez y otra vez. Y aquí, a Lutero, parecía que Santiago está diciendo otra cosa. Santiago está diciendo que somos justificados no solamente por la fe, sino también por las obras. El ejemplo de Abraham es un buen ejemplo, porque Abraham
era un creyente antes que fue circuncidado. Vimos esto antes. Abraham recibió la señal de la circuncisión porque él era un creyente. Y Abraham obedecía a Dios porque era un creyente, porque tenía fe. Dios prometió a dar un hijo a Abraham. Ya Abraham no tenía un hijo y estaba preocupado que su mayordomo iba a heredar todas sus cosas. Dios, no tengo un hijo. Este mayordomo de mi casa va a heredar todo. Dios, dame un hijo. Dios prometió a darle un hijo. De Sara. Sara ya tenía 90 años. ¿Cómo va a tener un hijo? Tiene 90 años. Es una viejita, abuelita. Bueno, no era abuelita todavía, pero la edad de una abuelita. Sin hijos, estéril. Pero Dios hizo un milagro. Dios abrió su matriz y le dio Isaac de los lomos de Abraham y Sara. Y él era el hijo prometido. Y ahora, él va a recibir todo. Él va a heredar lo que Abraham tiene. Y Dios dice, Abraham, tu hijo, tu único hijo, el hijo que tú amas, mátale. Y Abraham tomó un viaje triste, subiendo a la montaña, cogió el cuchillo, alzó el cuchillo y en su mente Isaac ya estaba muerto. Pero ¿sabe qué Abraham pensaba antes que Dios le paró de matar a su hijo? Abraham pensaba que Dios iba a resucitar a Isaac. Abraham tenía fe en Dios. Y su fe actúa. Por su fe hizo eso. Por su fe alzó el cuchillo. Nosotros haríamos la misma cosa si Dios nos dijo a matar a nuestro primogénito. Esta era la fe de Abraham. Era una fe fuerte que confiaba en Dios, pensando que Dios iba a resucitar a Isaac después de morir. Esta es la fe verdadera. Y eso es lo que dice Santiago aquí. Pablo y Santiago se tratan de obras diferentes. Podemos leer lo que escribe el apóstol Pablo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 3, 28. Romanos 3, 28. Este es uno de los capítulos más importantes en toda la Biblia. Y solo vamos a leer la conclusión, lo que dice. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y en Gálatas 2:16, Pablo dice la misma cosa. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y leemos esto muchas veces en la palabra de Dios. Leemos esto en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahí está hablando acerca de Abraham. Y la escritura es clara que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe, dice en 15:6 de Génesis, hablando acerca de Abraham. Y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Pablo está hablando acerca de las obras de la ley. Muchos pensaban que ellos podían ser salvos por medio de guardar la ley de Moisés. Y las personas todavía piensan eso hoy en día. Piensa en el joven rico. Él dijo a Jesús, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y Jesús dijo, guarda los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Y el joven rico dijo, pero yo he hecho todas estas cosas desde mi juventud. Yo he guardado los 10 mandamientos. Había un estudio
preguntando a las personas, ¿cuántos mandamientos has quebrado en el último año? Y la respuesta mayor era esto: 1. Es una falta de entendimiento acerca de los mandamientos. Piensa lo que Jesús dijo. Jesús dijo, cuando estaba explicando los mandamientos, que si tú tienes iras en tu corazón contra tu hermano, eres culpable de matar. Si tú miras a una mujer para codiciarla, eres culpable de la fornicación, de adulterio. Esta es la manera que Jesús explicó los mandamientos. Entonces, nosotros deberíamos decir que hemos quebrado todos los mandamientos en el último año, sin duda. Pablo, también Jesús, dio este ejemplo del joven rico. Yo he hecho todo, yo he guardado todos los mandamientos. Pero Jesús le dijo, hace falta una cosa, vende todo lo que tienes y sígueme. El joven rico era rico, no quería dejar sus riquezas para seguir a Jesús. ¿Tú me estás diciendo que yo tengo que renunciar todo de este mundo para seguir a Jesús? Yo no voy a hacer eso, pero esa es la salvación. Esa es la fe verdadera, para renunciar todo para tener a Jesús. Eso es lo que explica las parábolas en los evangelios. Santiago se trata de un profesor, una persona que dice que yo creo en Dios, yo tengo fe, pero Santiago dice que los demonios creen en Dios. Esto no es suficiente. Tienes que obedecer a Dios. Si tú en realidad tienes fe, tendrás obras, porque la fe verdadera obra. Santiago está hablando sobre personas que asisten a la iglesia, sobre personas que dicen que tienen fe, pero no tienen amor para sus hermanos. No hay actos de misericordia, no ayudan, no tienen obras. Santiago está diciendo que cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac a Dios como un sacrificio y que le iba a matar, que esta obra era prueba de su fe. La fe verdadera obra. Abraham no era un profesor, mira a sus obras. Sus obras prueban que tenía fe. Su fe le salvó. Cristo es la fundación de la fe. Cristo le salvó. Pero es únicamente por medio de la fe. Otra vez, voy a leer Génesis 15:6. Este es el Evangelio. Y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. En Romanos 3 leemos, no hay justo ni aun uno. Que significa que nadie tiene la justicia necesaria para llegar al cielo. No hay justo ni aun uno. Ni aun uno, nadie. Nadie que nació en toda la historia del mundo es justo. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ese es un versículo muy duro. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hecho que nadie es justo es algo que muchas personas no entienden. Pero la persona que recibe a Cristo en verdad entiende esto. Que está sin la justicia necesaria ir al cielo para estar en la presencia de Dios, quien es santo. Entiende que no es justo. Sí, yo soy un pecador. Sí, yo merezco la muerte eterna en el infierno. Yo entiendo esto. Pero sabe que Jesús murió para arreglar esta situación. Jesús murió llevando nuestro pecado en su propio cuerpo. Por medio de fe, nuestro pecado está transferido a Él. Y Él sufrió el castigo que nosotros merecemos, lo que es la muerte. El castigo del pecado es la muerte. Todos nosotros somos culpables, todos nosotros merecemos la muerte, pero Jesús sufrió en nuestro lugar por nuestro pecado. El que no conoció el pecado, llevó todo nuestro pecado, el pecado de toda la iglesia, en su propio cuerpo cuando murió. Por medio de fe, nuestro pecado va a Jesús. Pero eso no es todo.
la justicia de Cristo también está transferido a nosotros por medio de fe. No hay justo ni aun uno. Pero para ir al cielo nosotros necesitamos ser justos. Recibimos la justicia de Cristo por medio de la fe. Él recibe nuestro pecado, nosotros recibimos su justicia. Es un buen trato para nosotros. Esta es la fe. Y a causa de esta fe, la fe verdadera obra. Hay prueba, hay evidencia de esta fe. Hay muchas explicaciones de estos versículos en Santiago capítulo 2. Algunos dicen que Santiago se trata de fe delante de los hombres, de las obras que justifica delante de los hombres. Justifica delante de los hombres. Los hombres pueden ver con sus ojos que Él está haciendo obras, que hay evidencia de su fe, y esto es lo que significa justificación por las obras, que está justificado por las obras. El hecho es que la fe verdadera obra. En capítulo 1 de Santiago, versículos 17 y 18, Él ya nos dijo que la justificación, la salvación, es un don de Dios. Y aquí, en el segundo capítulo, Él cita Génesis, capítulo 15, versículo 6, que dice que Abraham fue justificado por creer en Dios, por tener fe. Creer, tener fe es la misma cosa. Ahora leemos versículo 22. Lo que dice: ¿no ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Aquí explica lo que significa que fue justificado por obras. Significa estar completo o perfecto. Vemos que una persona tiene fe porque tiene obras. Fe completa tiene obras. Podemos ver esto con nuestros ojos. Él tiene fe. ¿Cómo sé? Estoy mirando a su vida. No anda en desobediencia. No es un adúltero. No es un ladrón. Ama a Dios. Ayuda a las otras personas. Tiene actos de misericordia. Las obras son prueba que su fe es verdadera. Versículo 23 dice: se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta palabra imputado es igual a contado. Que nuestra fe es recibimos. La justicia de Cristo imputado es contado a nosotros. Y a causa de esta justicia ahora podemos entrar al cielo, la presencia de Jesús. Versículos 24 a 26 dicen: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahora da otro ejemplo del Antiguo Testamento de Rahab la ramera. Ella dijo: nosotros hemos escuchado cómo tu Dios te salvó de Sión, de Og. Nosotros hemos escuchado de las maravillosas obras que Dios ha hecho con Israel. Yo creo en este Dios. Y después Rahab dio un lugar a los espías para esconderse y no morir de sus enemigos. Rahab confiaba en Dios. Rahab creía en Dios. Y hay evidencia de su confesión. En Josué capítulo 2 es la historia de Rahab. Pero el hecho que Santiago hace aquí es que hay una fe que es muerta, que en realidad no es una fe. Y obviamente era algo que era un problema en esa época, porque más va a escribir acerca de eso. Es un problema hoy en día en la iglesia. Y probablemente vamos a ver la persecución que va a llegar a nuestras iglesias. Necesitamos estar preparados.
Ahora hay leyes en algunos países y ya no es posible predicar la palabra de Dios. Por ejemplo, contra los homosexuales, los transgéneros. Esto ya es ilegal, es contra la ley, es prohibido. En Canadá, por ejemplo, otros países. No se puede predicar el libro de Génesis, libro de Romanos. No se puede predicar lo que dice la palabra de Dios. Seguramente va a venir la persecución por hacer esto. Van a pasar leyes que dicen que esto es odio. Leyes contra el odio, crímenes de odio. Y habrá persecución. Estas personas que creen estas doctrinas tienen que pagar. Cuando tú entras a la iglesia, habrá una persona allá, mandada por el gobierno, con su iPhone, anotando a los nombres, los números de todas las personas que entran a la iglesia donde están predicando la verdad. Pueden ser que van a cobrar más impuestos a estas personas. Cuando vienen las pruebas, ahí vamos a saber quién en realidad son los hijos de Dios. Porque si tú entras a esa iglesia, tú das tu nombre a ese hombre del gobierno. Tú das tu número a este hombre del gobierno. Y tú sabes que ahora tus impuestos van a aumentar 25%. ¿Tú vas a entrar a la iglesia sabiendo eso? Las personas que no tienen fe verdadera, ellos no van a entrar. La iglesia, sin duda, en nuestras vidas va a sufrir estas persecuciones. Es obvio. Pero será bueno, en mi opinión, porque ahora la iglesia será limpiada, será purificada. Ya no habrá una falta de santidad en medio del cuerpo de Cristo. Esto va a separar los hijos verdaderos de los profesores. Es de esto que Santiago habla. Muchos hoy en día, en el tiempo de Santiago, dijeron con su boca, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo fe. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Revise tu propia vida y juzga con juicio justo.